Bien, división de monomios. Bien, al igual que lo hacíamos en la multiplicación de una constante por un monomio, donde solamente multiplicábamos el número que estaba fuera del paréntesis por el coeficiente del monomio, vamos a hacer lo mismo en la división de monomios. Solamente se va a dividir el coeficiente del monomio para el número que yo tengo debajo de la fracción. La parte literal no se ve afectada en este caso, cuando solamente dividimos para un número. Entonces, esto debería resolverse de esta manera. Recuerden siempre, vamos a colocar esto. Recuerden siempre que tenemos que mantener el signo que tenemos afuera, porque estos problemas siempre van dentro de problemas que son más grandes, donde se van sumando o se van restando. Entonces coloco el signo y ahora sí. ¿Qué es lo que voy a dividir? Solamente el coeficiente para el número que está abajo. Y yo divido 4 dividido para 2 es igual a 2. ¿Qué hago con la parte literal? Simplemente la escribo. Y listo, ese sería el resultado. Solamente divido el coeficiente para el número que está abajo. Nada más. Veamos los siguientes. ¿Qué hacemos? Colocamos el menos y ahora dividimos el coeficiente que es 10 para el número que está abajo. 10 dividido para 5 también me da 2 y coloco la parte literal que sería xy. Nada más. Por ahora la parte literal no se ve afectada. Seguimos por acá, lo mismo. El signo que está afuera lo que hacemos es bajarlo y ahora dividimos. Coeficiente para el número de abajo. 4 dividido para 4 es igual a 1. Entonces yo puedo colocar el 1 y luego colocar la parte literal, pero ustedes saben que el 1 no es necesario colocarlo. Yo lo voy a dejar aquí por el momento, pero lo ideal sería no colocarlo. Sería solamente colocar menos x. Bien, seguimos por acá. Tenemos el signo, tenemos que bajarlo y ahora aquí tenemos un inconveniente. No tenemos un número para dividir, no tenemos un coeficiente. Cuando no teníamos coeficiente nosotros decíamos que ahí estaba el 1. Y ahora sí puedo dividir. 1 dividido para 3. Pero tenemos otro problema. 1 dividido para 3 no nos da un resultado entero, nos da un resultado decimal. ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando no podamos dividir? Simplemente colocamos el número de arriba y el número de abajo como una fracción, de esta manera. A ver si me sale bien. De esta manera. Y la parte literal la vamos a colocar a los lados, fuera de la fracción. De esta manera. ¿Sí? Entonces, eso lo vamos a hacer cuando no podamos dividir. Como por ejemplo en el caso que tenemos acá también. Colocamos el más que tenemos afuera y ahora 3 no se puede dividir para 5. Así que lo que hacemos es colocar los dos números en una fracción y colocamos la parte literal a los lados, pero ya no arriba de la fracción. De ambas formas es correcta, pero lo normal es que se escriban así. Entonces, de esta manera terminarían esos dos ejercicios. Bien, vamos a pasar ahora a los siguientes problemas. Bien, tenemos ahora la división de monomios. Ahora sí tenemos un monomio arriba y un monomio abajo. Para poder dividir monomios tenemos que recordar lo siguiente, que en la división de variables se restan los exponentes. Si recordamos los ejercicios anteriores, en la multiplicación de variables nosotros sumábamos los exponentes. En la división vamos a hacer lo contrario, los vamos a restar. El exponente de la variable que está arriba en el numerador se va a restar con el que está abajo. Entonces, pero antes de eso nosotros tenemos que trabajar con los coeficientes. Tenemos que dividir los coeficientes como ya lo hicimos en los casos anteriores. Primero vamos a poner el signo de afuera y luego vamos a dividir los coeficientes. 8 dividido para 2 me da 4. Y ahora sí voy a dividir las variables. Como tengo la misma variable arriba que abajo, lo que hago es colocar la variable y ahora voy a restar los exponentes. Siempre voy a restar así, el de arriba menos el de abajo. 5 menos 2, 3. Y ese va a ser el resultado. Entonces, lo primero que debemos hacer es dividir los coeficientes, así como lo hicimos aquí. 8 dividido para 2, 4.
y luego dividimos las variables. Para poder restar los exponentes, tenemos que tener la misma letra arriba que abajo, así como lo hacíamos en la multiplicación. Bien, acá hacemos lo mismo, colocamos el menos que está afuera y ahora dividimos los coeficientes. 6 dividido para 3 me da 2. Y ahora, como tengo la misma letra arriba que abajo, la coloco y voy a restar los exponentes. Pero lo que pasa es que abajo la x no tiene exponente. Nosotros ya dijimos que cuando una x no tiene exponente, el exponente que tiene en realidad es el 1. Se lo puedo colocar como no se lo puedo colocar. Y ahora simplemente resto 4 menos 1 me da 3. Y así termina este ejercicio. Sigamos por acá. Hacemos lo mismo, colocamos el más que está afuera y ahora dividimos los coeficientes. 12 dividido para 2 me da 6. Y ahora voy a dividir las variables. Tengo la misma y arriba que abajo, así que coloco la y resto los exponentes. 2 menos 2, ¿cuánto me va a dar? 2 menos 2 me va a dar 0. Yo lo voy a colocar con otro color. Pero yo no puedo tener un exponente de 0. ¿Por qué? Porque yo sé que todo número elevado al exponente 0 me va a dar ¿cuánto? Me va a dar 1, sea una letra o sea un número. Entonces y a la 0 me va a dar 1 y lo que voy a hacer es colocarle ese 1 en un paréntesis. ¿Por qué? Porque el coeficiente siempre está multiplicando la parte literal, es decir, el y está multiplicando, el 6 está multiplicando la y. Y si ya voy a colocar un número en vez de la y, entonces debo colocar algo que lo separe. Y puedo colocar un paréntesis o un punto. Si yo sigo resolviendo, entonces voy a tener que 6 por 1 me va a dar 6. Ahora, todo este proceso nosotros lo podemos ahorrar haciendo lo siguiente. Cuando yo me doy cuenta que arriba tengo la misma letra con el mismo exponente, arriba y abajo, simplemente puedo tacharlos. Y eso nosotros le decimos en matemáticas simplemente simplificar. Entonces tengo lo mismo arriba que abajo. ¿Qué hago? Simplemente lo simplifico y ya no hago todo este proceso, sino que simplemente coloco la división que me da 12 dividido para 2, es decir, 6. Entonces, vamos a hacer lo mismo con este otro ejemplo que tenemos acá. Tenemos ese menos afuera, lo colocamos y ahora dividimos los coeficientes. Tenemos entonces 5 dividido para 5 me va a dar 1. Y ahora vamos a dividir las variables. Y dividido para y. Como yo tengo lo mismo arriba que abajo, yo sé que al restar los exponentes se me va a hacer 0 y voy a tener la misma situación de acá. Así que simplemente lo que voy a hacer es tacharlos, es decir, simplificarlos y listo. Voy a poner mis rayitas de finalización. ¿Por qué hago eso? Porque como el exponente es 0, siempre cualquier letra o cualquier parte literal se va a hacer 1. Es decir, que me va a quedar el número que tenía antes multiplicado por el 1. Y todo número multiplicado por 1 me va a dar el mismo número. Es decir, el primero que obtuve en la división. Así que no hace falta hacer este proceso. Simplemente, si arriba tenemos lo mismo que abajo, yo los tacho y coloco simplemente el resultado de la división. Ahora que si queremos hacer el proceso lo podemos hacer, pero serían más pasos adicionales. Muy bien. Bien, ¿qué es lo que sucede cuando tenemos que dividir monomios que tienen más letras? Sucede exactamente lo mismo. Claro que ahora yo lo voy a hacer letra por letra. Bien, empezamos nuevamente colocando el signo que está afuera y dividiendo los coeficientes. 6 dividido para 2 me da 3. Y ahora me voy a centrar en las letras. Tengo la X arriba, X abajo. Lo que hago es colocar la X y restar los exponentes. 3 menos 2, 1. Pero como sabemos el 1 no se coloca, así que vamos a dejar solamente la X. Vamos a hacer lo mismo con las Y. Y arriba, Y abajo. Colocamos la y restamos los exponentes. 4 menos 1. 4 menos 1 me da 3. Y este sería el resultado. Recordemos que cuando no tenemos exponente, ahí está el exponente 1. Muy bien, vamos con el otro ejemplo. Colocamos el menos y dividimos los coeficientes. 15 dividido para 3 es igual a 5. Y ahora vamos con las letras. X arriba, X abajo, coloco la X y resto los exponentes. 2 menos 1, otra vez me queda 1, no lo coloco. Y vamos a hacer lo mismo con las Y. Y arriba, Y abajo, coloco la Y y ahora resto los exponentes. 5 menos 4 también me da 1, así que no lo coloco.
Lo ideal es no colocar esos unos, pero si nos confundimos, entonces podemos hacerlo. Sigamos con este ejemplo. Colocamos el más de afuera, dividimos los coeficientes, 12 dividido para 4 me da 3. Y ahora nos vamos a centrar en las letras. Y aquí pasa algo curioso. Pasa lo que vimos en los ejercicios anteriores. X arriba y X abajo son la misma X con el mismo exponente. Sabemos que yo puedo poner la X y restar los exponentes, pero eso me va a dar 0 y tendré que hacer ese proceso. Así que lo que voy a hacer simplemente es tacharlos, las dos X, y ya no la coloco abajo. Pero voy a seguir con las otras letras, que en este caso sería Y. Y arriba y Y abajo. Aquí sí la coloco porque tienen diferentes exponentes. Y ahora resto 2 menos 1, 1. Entonces no le coloco el exponente. ¿Por qué hice eso con las X? ¿Por qué las taché? Porque eran la misma X, tenían el mismo exponente. Entonces yo sé que al restarlo los exponentes iban a ser 0 y luego tenía que hacer, todo número elevado al 0 me daba 1 y me iba a quedar multiplicando por el 3. Al final iba a desaparecer esa X, por lo tanto la desaparezco desde el inicio. Bien, vamos a ver acá. Tenemos el menos, dividimos los coeficientes, 8 dividido para 2, 4. Y ahora si nos damos cuenta, la misma X que tengo arriba con el exponente la tengo abajo. Así que la puedo tachar, tacho arriba, tacho abajo. Y con la Y pasa lo mismo, la misma Y arriba, la misma Y abajo, entonces las tacho. Y ambas desaparecen, entonces solo me queda esto de resultado. Recordemos que eso de tachar las letras arriba y abajo lo podemos hacer porque cuando son iguales, cuando tienen el mismo exponente, al momento de restarlas, ese exponente se vuelve 0 y todo número o letra elevado al exponente 0 me da 1. Es decir, que me va a quedar multiplicando el número que tenía al principio y me va a dar el mismo número. Entonces, no es necesario, simplemente las elimino y llego al mismo resultado. Muy bien.